En este espacio de GPS Internacional vamos a hablar del Bitcoin, la más famosa moneda digital o criptomoneda, que ha dado que hablar especialmente durante el año pasado, cuando se revalorizó más de un 1700%. Sin embargo, en las primeras semanas de este 2018, el valor ha llegado a caer hasta un 50% respecto a los máximos históricos. Vamos a hablar de esto. Estamos en contacto con el analista político Walter Formento, de la Universidad Nacional de La Plata, de la República Argentina. Él es coautor de un artículo titulado El Bitcoin en la geopolítica, recientemente publicado. Formento, gracias por recibirnos aquí en GPS Internacional. Vamos a repasar un poco la historia de este Bitcoin. ¿Qué es lo que favorece su nacimiento y qué exactamente es esta moneda? Bueno, el Bitcoin es un instrumento particularmente de atesoramiento, que funciona como moneda fiduciaria, es decir, es emitida sin ningún respaldo en la economía real o un respaldo de cash de carácter insignificante en términos de la totalidad que se mueve. Sin ninguna duda, el principal espacio en el cual se desarrolla es la necesidad de determinados jugadores financieros de carácter global de llevar adelante un sinnúmero de transacciones de modo que no queden registradas por los gobiernos, de modo que no puedan ser seguidas por ninguna autoridad fiscal ni ningún gobierno de ningún Estado nacional, tratando de que oficie como un instrumento que le permite llevar adelante actividades económico-financieras, un proceso de acumulación en lo económico y en términos de poder estratégico, paralelo a la existencia de autoridades nacionales o supranacionales de carácter institucional político. Es decir, generalmente favorece el desarrollo de la capacidad de acumulación de actores que son muy fuertes en el desarrollo de la economía de paraísos fiscales, como se le llama la economía que crece paralela a los poderes de los países centrales particularmente. Bien, vamos a adentrarnos un poco en esa idea de geopolítica del Bitcoin que forma parte de este artículo. ¿Quiénes son los que promueven esta criptomoneda? Bueno, en un primer momento, el Bitcoin o las criptomonedas, que hay un sinnúmero de ellas, que no es un número ilimitado, pero por lo menos podríamos estar hablando de 4 o 5 criptomonedas de manera principal, que es como empezó a desarrollarse. En un primer momento, el centro de desarrollo de las criptomonedas, que además necesita todo un sistema instrumental, digamos, en términos de computación, en términos del desarrollo de capacidad de tecnologías digitales y consumo energético, tuvo su centro de desarrollo en China. No en relación al gobierno chino y a Pekín, sino seguramente creció mucho más cercano al terreno de las cities financieras de Hong Kong. Entonces, ahí de alguna manera operaban y se desarrollaban y se movían el 80% de las criptomonedas del mundo. Hasta el 2017, principios del 2017, donde el crecimiento fue exponencial. Ese crecimiento exponencial habló de una decisión internacional del desarrollo, del uso de estos instrumentos, siendo paralelo a los grandes gobiernos, de los grandes jugadores, de los grandes países jugadores internacionales del poder, y en relación con eso se puede poner también, está muy vinculado a la decisión de los países del BRICS y del multipolarismo de empezar a pensar el desarrollo de una moneda internacional paralela al petrodólar, es decir, lanzando y sosteniendo un nuevo sistema monetario internacional. Entonces, porque es muy importante tener en cuenta que en el momento en que crecen exponencialmente las criptomonedas, es el mismo momento en que el petro-yuan oro, es decir, el nuevo planteo de una moneda internacional para, digamos, que disputa el poder que tiene el petrodólar, aparece esto que tenemos, que llamamos el Bitcoin. Entonces uno dice, ¿cómo nace? ¿En qué contexto nace? Nace en este contexto
de una fuerte puja internacional de poder, que no es entre dos grandes jugadores, sino por lo menos 4 jugadores, y en el mismo momento en que el gran jugador del multipolarismo BRIC plantea ya un nuevo sistema monetario internacional centrado en una moneda que es el petro-yuan oro, como alternativo al petrodólar. Ese es el contexto en que nace y se desarrolla este instrumento monetario fiduciario que es el Bitcoin. Estamos hablando con Walter Formento, analista político de la Universidad de La Plata, es especialista en estos temas vinculados al Bitcoin y la geopolítica. Quiero preguntarle, Formento, ¿cómo impacta y qué consecuencias puede tener la utilización de estas criptomonedas en la economía, en la relación al control de los estados y fundamentalmente en temas de seguridad o de crimen organizado? Bueno, en un primer momento, la primera alerta hace referencia a lo mismo que usted menciona, es decir, los países, los gobiernos de los países, todos entraron en alerta roja. Y sin ninguna duda, uno de los primeros plantea la relación con el crimen organizado, pero particularmente sabiendo que el crimen organizado mueve un 3% del dinero mundial de paraísos fiscales o no registrados por los gobiernos, pero que ese 3% es parte de un 97%, que sí forma parte de la ilusión y la evasión de ganancias y de tributaciones que normalmente deberían hacer las grandes transnacionales. Por lo tanto, claro que se empezó a observar primero el crimen organizado y luego se puso el centro de gravedad en las grandes transnacionales, globales y multinacionales. En ese sentido, el Bitcoin fue inmediatamente supervisado particularmente por los gobiernos de los grandes países que forman parte del multipolarismo, así China, Rusia, la India, así, los grandes países que están jugando lo que se llama en la gran geopolítica, en la disputa acerca de cuál va a ser la moneda que organice el sistema monetario internacional. Entonces, en ese terreno que los gobiernos nacionales, las autoridades nacionales toman cartas en el asunto, por ejemplo, en el caso de China, toma cartas en el asunto e inmediatamente propone su propia criptomoneda, su propio Bitcoin multipolar, diciendo de esta manera que la moneda Bitcoin, la moneda digital, no es un instrumento que deba ser desatendido, pero sí debe ser controlado. Y ser controlado significa para el multipolarismo BRIC con centro en China que las criptomonedas se emitan como instrumento, pero que la totalidad de las operaciones de las criptomonedas queden supervisadas y subordinadas al control y a la emisión de los bancos centrales, particularmente de China. En un segundo momento, este mismo proceso lo lleva adelante Rusia. Pero Rusia avanza un paso en relación a China y esta propuesta no solamente la hace en el mismo sentido de que debe quedar la criptomoneda subordinada a los bancos centrales, sino que además avanza que en el sentido de que la criptomoneda que plantea Rusia es una criptomoneda subordinada a una autoridad monetaria central que se corresponde a una unidad regional económico-estratégica que es la Unión Euroasiática, es decir, la UNASUR, que se desarrolla digamos, alrededor del centro ruso y se corresponde con un conjunto de países que son concurrentes en esta construcción regional que hace Rusia en relación al multipolarismo. Walter, ¿y qué países son los que están más avanzados con el uso de estas criptomonedas? Y fundamentalmente saber también cómo está América Latina en esto. Bueno, en el sentido de los países más avanzados, en este sentido, yo diría que por un lado está el primer jugador de las grandes transnacionales globales que desarrolla las criptomonedas, que más o menos aparecía como que no tenía control de ningún tipo, pero a fines del 2017, principios del 18, se observa que las grandes transnacionales empiezan a hacer una movida en relación a la Reserva Federal Norteamericana, controladas por ellos desde el Banco de Intercambio, es decir, desde el BIS, desde Basilea, planteando en relación a la Reserva Federal de armar un FedCoin
con el objetivo de, primero, tomar el control de lo que se llama el petrodólar, en la batalla por la disputa de el petrodólar en Estados Unidos, que guarda relación con una puja con Trump en relación a el estallido o no estallido de la gran burbuja financiera que se formó a partir de la emisión sin respaldo de la Reserva Federal a partir del 2009-2010. Luego, nosotros tenemos el fuerte desarrollo con centro en China, de la China multipolar. El otro gran jugador es el que tiene centro en esta región centrada en Rusia, y viniéndonos hacia América Latina, Latinoamérica, el UNASUR, el gran jugador que avanza con decisión es Venezuela, con lo que se llama el petro, es decir, una criptomoneda respaldada por las más grandes reservas de petróleo y gas del mundo, que es la cuenca del Orinoco. Entonces, nosotros tenemos que Venezuela hace esta movida, y uno diría, qué raro Venezuela jugando un rol en relación a las grandes potencias estratégicas mundiales. Y yo diría, en función de los análisis que nosotros estamos haciendo en el CIEP y en la Universidad Nacional de La Plata, que Venezuela hace esta movida porque Venezuela hizo una movida anterior, que es formar parte del desarrollo del petróleo oro. Porque es sabido que el gran consumo de China y del multipolarismo de petróleo necesita del gran productor mundial de petróleo, que es Venezuela. A partir de este movimiento, tiene el respaldo Venezuela para formular su propia criptomoneda, que es el petro, que se propone Venezuela ponerlo en funcionamiento directamente a mediados del 2018, pero que por otro lado tiene el total respaldo del multipolarismo BRICS centrado en China y del multipolarismo BRICS centrado en Rusia. Esto es lo que crean las condiciones para que Venezuela juegue un rol en términos de criptomonedas hacia ese multipolarismo que empieza a inclinar la cancha en términos de la economía mundial, y a partir de ahí tener un rol central en ese impacto que puede ser el UNASUR, en el modo en que quedó funcionando, en la relación CELAC-China, y por otro lado es lo que crea las condiciones para este casi desafío visceral y cierto odio visceral que expresó el presidente Macri en Rusia en relación en la presencia del presidente Putin, al cual el presidente Putin, digamos, hizo como que no hubiera dicho nada. Es decir, la posición del presidente Macri, que seguramente es muy parecida a la que tiene Piñera y a la que tiene Temer en Brasil, es una reacción frente a cierta capacidad y cierta independencia para jugar en las grandes ligas que tiene Venezuela como parte de esta patria grande que significaba el desafío de la construcción de la UNASUR y la CELAC. Walter Formento, especialista de la Universidad Nacional de La Plata, hemos conocido contigo lo que se refiere al Bitcoin en la geopolítica. Gracias por este contacto. Un gran abrazo para ustedes. Analizamos los temas en GPS Internacional.